En esta ocasión lo que vamos a analizar son las normas para los informes de GRI. Tienen un glosario en el cual se especifican las expresiones terminológicas que son necesarias para llenar estos reportes. Aquí tenemos la lista de palabras para la norma 303 que tiene que ver con el uso de aguas desde el punto de vista de sustentabilidad. Se manejan en los renglones, en la parte superior está la fonética, la fonología, cómo se pronuncian las palabras, y en la columna inicial son las distintas variantes de las lenguas que hemos estado analizando. Aparece impact, effluent, reporting period, sector, topic boundary, catchment, freshwater, groundwater, indigenous people, infrastructure, local community, material topic, produced water, product, runoff, seawater, service, stakeholder, supplier, surface water, third-party water, value chain, water consumption, water discharge, water stewardship, water storage, water stress y water withdrawal. La primera columna es el origen de los términos y las otras son las traducciones que se han hecho de esos mismos términos. Entre los distintos términos lo que se hace es que se analizan grupos de fonemas, ya sea grupos de consonantes o consonantes agrupadas o las vocales. Entonces se contabiliza, por ejemplo, las distintas consonantes que aparecen en cada uno de los términos y se ve y se clasifican, se contabilizan sus frecuencias y con estas frecuencias luego se hace el cálculo de similitud. Por ejemplo, ahí se está mostrando consonantes coronales, consonantes dorsales, consonantes guturales, consonantes labiales. Aquí observamos con mayor detalle justamente dónde radica esta similitud. Por ejemplo, en el inglés impact y el español impacto comparten la misma letra A. En el lado derecho se maneja la probabilidad de ocurrencia, la frecuencia, cuántas veces ocurren estas similitudes entre los distintos elementos fonéticos que componen estas palabras. Con esto es con lo que se obtienen los índices de similitud léxica y los índices de similitud fonética. Por ejemplo, entre el español de México y el inglés se ve que hay un 75% de similitud léxica y un 78.8% de similitud fonética. Aquí vamos a comparar las variedades de lenguas y los distintos términos y su similitud. Por ejemplo, entre el alemán y el alemán 1, las versiones 2 del alemán, hay un 100% de similitud, mientras que en el español de Madrid y el alemán 2, en términos de léxico hay un 42.86% de similitud y fonéticamente hay un 64.23% de similitud. Entre el español de Madrid y el alemán tenemos ejemplos como infraestructura, Abwasser y la correspondiente del español.
o Dienstleistung y servicio, o Lieferant y proveedor. En el caso del alemán, en comparación con el español de México, hay un 50% léxico de similitud y fonéticamente un 67.83% de similitud, como por ejemplo entre infraestructura y infraestructura, o product y producto. Otra vez, Lieferant y proveedor. Eso es lo que los datos nos están mostrando. También en el caso de la comparación de el español de México con el francés, vemos que hay un 62.50% de similitud léxica y un 77.69% de similitud fonética. Por ejemplo, como entre infraestructura y infraestructura, impacto, o produit y producto, o fournisseur y proveedor, como ejemplo. En el caso también, tenemos también ruissellement y escurrimiento. También en el español de México, en comparación con el inglés, hay un 75% de similitud léxica y un 78.8% de similitud fonética. Por ejemplo, entre impact e impacto, runoff y escurrimiento. Aquí observamos con mayor detalle justamente dónde radica esta similitud. Por ejemplo, en el inglés impact y el español impacto comparten la misma letra A. En el lado derecho se maneja la probabilidad de ocurrencia, la frecuencia, cuántas veces ocurren estas similitudes entre los distintos elementos fonéticos que componen estas palabras. Con esto es con lo que se obtienen los índices de similitud léxica y los índices de similitud fonética. Por ejemplo, entre el español de México y el inglés se ve que hay un 75% de similitud léxica y un 78.8% de similitud fonética. En esta gráfica de similitud, en esta matriz, se ve todos los datos ya conjuntados. Entonces, por ejemplo, en el inglés, en el caso del español de México, comparte un 75% de similitud con el inglés, un 88% con el español madrileño, un 63% con el francés y un 50% con el alemán y con otra variante del alemán un 43%. Esa es una relación que se puede ver aquí viendo las columnas con los renglones. Otro ejemplo sería el inglés comparado con, por ejemplo, el español es 75, con el español madrileño es 77, con el francés es 77, con el alemán es 45% y 42%. Por último, en esta matriz comparativa vemos cómo se relacionan los distintos variantes de la terminología, la de alemán, la de francés, la de inglés y la del español. Predomina obviamente el alemán como base de la terminología.
Aquí en este mapa vamos a ver ahora cómo se visualiza toda esta relación. Para empezar, lo que nos muestran los datos y las similitudes de los datos es que el origen de toda esta terminología etimológicamente tiene su punto en las lenguas germánicas, en este caso en el alemán, y del alemán de alguna manera se difundió o se propagó hacia Inglaterra como base de los sonidos. Una vez en Inglaterra, lo que se ve que es la siguiente relación, que esto se difunde hacia Francia, y es en Francia donde viene la segunda similitud subordinada a la cantidad de elementos que aparecen en el inglés. De Francia podemos decir que de Inglaterra se difunde en vez, o se propaga más bien en este caso, se propaga hacia Inglaterra, perdón, hacia Francia. Una vez en Francia, lo que también se ve es que de ahí se difunde esta terminología por la subordinación que tiene en los fonemas hacia el español de España, Madrid. Básicamente vamos a hablar del español madrileño. Y aquí aparece esa relación básicamente desde las lenguas indoeuropeas. El otro punto es ya cómo esta terminología, de alguna manera, en la forma en que se subordina fonéticamente, después se difunde desde Inglaterra o desde Europa hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Este proceso podemos llamarlo de difusión porque no es tanto de propagación. La tecnología básicamente se construye en Europa y de Europa está ingresando hacia los Estados Unidos. Y de ahí el otro punto es que llega básicamente o se difunde de los Estados Unidos hacia México. Y en México es donde recibimos la siguiente difusión de la terminología. Es interesante esto en el sentido de que la difusión de la terminología de GRI que llega a México no viene directamente de España, sino que llega a través de los Estados Unidos. Bueno, eso es todo en esta ocasión.